El 23 de enero de 2020 quedará en la memoria colectiva de los wuhaneses como el día en el que empezó ese confinamiento y bloqueo que duraría 76 días. China amplía el aislamiento a otras 4 ciudades, además de Wuhan, donde está el foco de la infección. La OMS ha decidido no declarar de momento la emergencia internacional. La Organización Mundial de la Salud ha declarado el brote de coronavirus como pandemia global. En el mejor de los escenarios, en el escenario ideal, esta crisis, este trance llevaría a España un mes y medio hasta que se superara. Es el escenario, repito, ideal. El peor de los escenarios, que también ha adelantado Fernando Simón, sería este que ven debajo, entre 4 y 5 meses. Nosotros tenemos una enfermedad que cada caso transmite a muchas personas. En muy poco tiempo tendremos toda la población afectada. Los profesionales tienen por delante días de mucho estrés, presión e incertidumbre. El estado de alarma es un instrumento de nuestro Estado de Derecho, recogido por nuestra Constitución, para enfrentar crisis tan extraordinarias como la que desgraciadamente está sufriendo el mundo y también nuestro país. Las últimas horas nos dejan cifras sin precedentes. Desde ayer han muerto 950 personas con coronavirus, es la cifra más alta en un día hasta ahora. En Barcelona los sanatorios están ampliando su capacidad para evitar que se produzca un colapso. Uno de los espacios más grandes que se está habilitando es en el cementerio de Collserola. Está usando sus 2 plantas de parking para acoger hasta 1.800 féretros. Y desde hoy, este Palacio de Hielo de Majadahonda se ha convertido en la tercera gran morgue que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha tenido que habilitar para hacer frente a la elevada cifra de muertos por esta crisis sanitaria. Madrid es precisamente donde más ancianos han fallecido por COVID-19. Las residencias siguen siendo el principal foco de contagio ahora mismo. Se calcula que unos 4.000 mayores han fallecido en alguno de estos centros. Diario La Razón. Cada autonomía exige su plan para levantar el confinamiento. El diario El Mundo, junto a una foto que titula La gran morgue de hielo, titula Las comunidades autónomas calculan que el número de fallecidos duplica el oficial. El virus se está cebando con los supervivientes de la guerra, con aquellos jóvenes de la posguerra, nos dice una oyente esta mañana desde Guadalajara. La mayoría fallecieron sin la presencia de sus seres queridos, algunos acompañados en sus últimos momentos por los sanitarios, que celebraron cada salida de los pacientes de las unidades de cuidados intensivos. Tuve, de hecho, dos momentos muy críticos, que me podía haber quedado allí perfectamente. Sin camas en los hospitales, las residencias de mayores se convirtieron en auténticas trampas mortales. Cada día reportábamos la situación a todas y cada una de las comunidades autónomas y lo que se nos ha dicho, bueno, pues que no tenían capacidad, que los hospitales estaban saturados y que no era una población prioritaria. A ver si hay algún científico que pueda sacar alguna vacuna para matar este dichoso bicho malo. Esa vacuna empezará a administrarse en España el domingo 27, en exactamente 9 días. Ya sabemos que las residencias y sus trabajadores van a ser los primeros en recibirla. No es el fin, es el principio del fin, pero es el principio del fin. Y queremos que este principio empiece lo antes posible. Los nuevos tratamientos contra el virus y el desarrollo de las vacunas que están en marcha nos ofrecen ya una gran esperanza. Vale, muy bien. ¿Ha sido usted la primera? Gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿verdad? Araceli, de 96 años, ha sido la primera persona en recibir la vacuna contra el coronavirus en España. Se ha vacunado a las 9 de la mañana. El proceso de vacunación hoy también ha empezado en la mayoría de los países de la Unión Europea, una operación sanitaria y logística sin precedentes. Dicen que no han notado ni el pinchazo de esta segunda dosis que estaban deseando recibir. Vas a poder trabajar un poco más tranquila, ¿no? Porque de hecho es que somos el personal que podemos traer el virus de fuera. Ha pasado quizás mejor de lo que debíamos haberlo hecho en Navidades, pues ahora tenemos que asumir lo que va a suceder.
esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada. Hemos doblegado la curva. Hemos mantenido a raya al virus. Hoy tenemos bajo control la pandemia. Tenemos que aprender del pasado y entender que la vida sigue y depende de nosotros que la vida continúe. Siempre la vida sigue, pero debería de seguir, al menos bajo mi punto de vista, con la conciencia nuestra de que ha habido gente que se ha quedado en el camino y que eso sirva para algo. Yo siempre he pensado que el hombre está mucho más programado para la adversidad que para la felicidad y realmente ahora lo estamos demostrando. Está claro que la vida sigue. La vida sigue, los seres humanos somos muy resistentes y la vida sigue, claro. El golpe de la COVID ha sido tremendo para nuestra vanidad y para nuestra soberbia. Quizá para unos más que para otros. La sociedad española ha estado muy a la altura. Y con tanto error como se ha cometido, con tanta deficiencia de organización, con tanta improvisación a veces. Yo creo que la sociedad ha demostrado estar más a la altura no sé, yo estoy más orgulloso de la sociedad en conjunto que a lo mejor de la gestión que se ha hecho. Por la parte, los políticos no han demostrado estar muy... El todos a una era una idea, pero no se ha practicado. Se han aprovechado para tirarse los trastos a la cabeza como hacen siempre. Entonces, bueno, es lo que tenemos que pensar, que sí, que es incómodo, llevamos mascarilla, que nuestro negocio ha sido afectado, que ha fallecido algún familiar, o sea, hay cosas terribles, pero la vida continúa. En las tragedias también se aprende y lo que esto supone es un continuar, un renacer, no solo seguir viviendo, sino vivir mejor, es decir, replantearnos nuestras prioridades. Hombre, dicen que los malos gobiernos los ocasionan los malos pueblos. Yo pienso que a veces España se hubiera merecido gente mejor, llevándola, esa gente que nos lleva, que lo hubiera hecho con más inteligencia. La gente ya no aplaude, se ha cansado. Entonces la gente ahora está harta, quiere a ver qué se podía hacer para poder vivir una vida un poco más normal. Hay gente que la vive y gente que no la vive para nada, gente que está arruinada. Es una verdadera catástrofe todo esto. La gran verdad es que este es un virus muy poco igualitario. Es un virus que ha generado desigualdades, sobre todo ha profundizado muchas desigualdades. Las medidas de contención y de prevención del virus no han afectado de manera igualitaria a la sociedad o a los grupos de la sociedad. He visto a muy pocos políticos dando de comer y repartiendo comida. Y si existen esas fotos, que me las muestren. Sí, fotos puntuales de aparecer en un comedor, sí. Pero me hubiera gustado ver mucho más. Se podría haber hecho mucho mejor, se podrían haber evitado muchas muertes en Estados Unidos, en España. Yo estoy seguro que sí. Muchos expertos ya empiezan a decir que seguro que sí. Está claro, la vida sigue después de la pandemia, de las pandemias, de todas las catástrofes. El mundo pues se ha recuperado y la vida sigue. La vida sigue, efectivamente, y tenemos que hacer todo lo posible para seguir protegiendo tanto las vidas de las personas como sus medios de vida. La gente
tiene una responsabilidad política, etcétera, pues tendrá que hacer un examen, digamos, más profundo, ¿no?, de la situación. Y sí, la vida tiene que seguir a pesar de todo y con la certeza de que poniéndole buena actitud y poniéndole lo que hay que ponerle, o sea, no desperdiciar nuestro tiempo, pues saldremos de cualquier circunstancia adversa. Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada. Yo eso lo disculpo en el sentido de que me imagino que él estaba intentando tranquilizar a la población. Posiblemente no sabía las dimensiones de lo que se nos venía encima. Yo recuerdo, sin embargo, que en esa misma época le hicieron una entrevista a Cavadas y entonces a mí me dio una visión mucho más clara en ese momento que Fernando Simón, que una vez más lo disculpo porque tenía un papel muy ingrato. Y el coronavirus es un virus que se contagia fácilmente, que es muy agresivo, y cuando en China, que no es el país más transparente del mundo, y mis dos hijas son chinas, con lo cual me puedo permitir hablar de China, cuando en China aparentan transparencia desde el minuto 1, a mí me da que pensar, a mí me preocupa. Si en China reconocen un número de muertos y de contagiados, no hace falta ser muy listo para pensar que hay como 10 o 100 veces más. Cuando se construye un hospital con 800 retroexcavadoras de 100 toneladas y se construye un mega hospital en 3 semanas, es que no va en broma. Y además esas imágenes se muestran, es que en vez de un hospital están haciendo 8. No es una broma. Hombre, nos pilló sin preparación, vamos, no estábamos preparados para afrontar una situación de este tipo. Pandemias se generan en relación con coronavirus y otros virus en Asia tienen experiencia, han sufrido más. Aquí carecíamos de la experiencia. Por eso cuando se montan comités de expertos entiendo que tiene que haber gente pues que controlen los distintos aspectos desde el punto de vista económico, el punto de vista de la salud, el punto de vista científico. Es decir, que... El famoso comité de expertos. Bueno, existirán expertos, los que están en la dirección general correspondiente de nuestro Ministerio de Sanidad, seguro que son médicos de sanidad pública muy importantes o epidemiólogos importantes. Pero además hay mucha gente en las universidades españolas que ha estudiado epidemiología, catedráticos muy importantes, gente que tiene razones para ser un buen asesor. Convendría saber cuántos han sido reclamados y a cuántos se les ha pedido opinión en una situación tan crítica. Fernando Simón, cuando dijo que bueno, aquí en España habrá 4 contagiados a lo sumo, tal, o sea, estoy seguro que no... que él pensaba que iba a ser así. O sea, no creo que te esté vendiendo ninguna moto. Pero claro, ya ves, dices, o sea, esta es la idea que tiene este hombre. O sea, que no, tampoco me puedo fiar al 100%. Pues yo que ni lo he visto siquiera. Lo he visto en el periódico, en la prensa, en la televisión, ¿no? Pero yo no sé si es el que más sabe de todo lo que está pasando. A lo mejor sí, ¿no? ¿Tú piensas que sabe mucho? La cara de la pandemia, Fernando Simón. Ay, no. Para mí, más que la cara, son los féretros. Para mí es eso más que todo. O sea, no. Sí, creo que eso es lo peor de todo. Una cosa que me produce todavía dolor es pensar en toda la gente que ha perdido a sus padres, a sus familiares y que no hayan podido despedirse.
pasar páginas así como no ha sucedido nada, yo creo que eso no es sano. Yo creo que hay que ser conscientes de lo que hemos vivido y las consecuencias de lo que hemos vivido. ¿Por qué es importante reconocer los muertos? Pues primero yo creo porque hay que honrarles de alguna manera y no podemos dejar que ninguna muerte, ninguna situación pase como que no ha ocurrido, porque de alguna manera estás intentando minimizar un problema que a lo mejor se te está escapando de las manos. Y la verdad que una vez que ya pasas de 1.000, 2.000 muertos, diría yo que una vez que pasas de un muerto, si puedes haber hecho algo más para que esa muerte no haya sucedido, ya es una muerte demasiada. Por lo tanto, cuando estamos hablando de estos números, por supuesto que es bueno reconocerlo, tendría que ser así. Y al final va a ser una cifra bastante fácil de ver. A mí me parece imprescindible conocer al final la cifra real de muertos. Hay gente trabajando en ello y en algún momento nos explicarán también por qué esta diversidad de cifras y seguramente tiene su explicación. Pero a la sociedad le confunde mucho y, como digo, esa generación de desconfianza tampoco favorece a la relación que hay entre la sociedad y la clase política, que es una relación bastante distante y que durante la pandemia probablemente esa distancia se ha agrandado, ¿no? La desconfianza hacia la clase política como élite capaz de tomar las decisiones que favorecen a la sociedad, yo creo que ha salido muy perjudicada también con la pandemia. Las autoridades públicas están obligadas a ser transparentes y, por tanto, a decir cuál ha sido la verdad. Además, si no la decimos, si es tan terrible como muertos de verdad haya casi el doble de los declarados, no le vamos a coger miedo al coronavirus nunca. Es importante también que la gente sea consciente, que todos seamos conscientes de la gravedad de la situación. Bueno, la gran verdad es que es un virus letal y la gran mentira o el gran error ha sido, creo, confiarnos de que no era tan letal quizá o que esto se podía manejar de otra manera. Cuando has estado en la cercanía de un hospital y has visto que de golpe las personas tenían que ser introducidas en camiones refrigerados, que era simplemente una solución temporal a un problema que era real, o aquí en Madrid que hemos visto lo que ha sucedido, hemos utilizado lo que tendría que ser un lugar para el entretenimiento y para patinaje y para jugar a hockey sobre hielo, que de golpe se ha utilizado como neveras. Yo creo que eso te pone en su sitio. Lo más impactante ha sido nuestros mayores, esa sensación de soledad, pero en relación con ellos y también con las familias, de aislamiento. Todos sabemos que los sanitarios han estado a su lado, cogiéndoles la mano hasta el final, pero es esa impotencia y soledad de algo que te sobrevino y que no has podido hacer nada. Pero quiero añadir algo positivo a esto también. Me ha impactado el ver cuando salía un enfermo de la UCI, después de haber estado 2 meses, semanas, el tiempo que fuese, pero largo tiempo, el ver la cara de los sanitarios que estaban esperando, aplaudiendo y celebrando la vuelta a la vida de esta persona. Esto tenemos que ponerlo también en valor. A mí, desde luego, que me ha impactado. El miedo. Me quedo con la mirada del miedo, del terror, sobre todo por la pérdida de la vida, que es lo que más, lógicamente, como seres humanos, lo que más nos aterroriza, pero también el de la solidaridad, empezando, por supuesto, por los sanitarios, por aquellos que han estado arriesgando desde el minuto 1 sus vidas y no lo han dudado, además, y han dado esas muestras de grandes superhéroes y superwoman y bueno, ha sido algo que nos ha movilizado como sociedad y que espero que nunca olvidemos. A los sanitarios se les ha exigido un esfuerzo que han cumplido extraordinariamente bien, pero al mismo tiempo nos hemos dado cuenta, un punto más allá de ese problema, que no tenemos una sanidad pública tan bien organizada como pensábamos, que tenemos déficit que hay que superar rápidamente, que hay que invertir en sanidad, que hay que tener más medios.
El episodio más tremendo y angustioso que he tenido en mi vida fue cuando un día me llaman a las 3 de la madrugada diciéndome que la instalación de oxígeno tenía problemas y que podíamos quedarnos sin oxígeno para los pacientes en 1 hora. En ese momento había 250 pacientes en urgencias, tuvimos que movernos a llamar a todos, suministradores, etcétera, etcétera, hasta que 1 hora más tarde conseguimos 100 botellas de oxígeno para salvar ese momento. Ese periodo de espera fue tremendo, fue la mayor angustia de mi vida. ¿Lloró usted cuando estaba ingresado? Yo creo que sí. Por otra parte, además, como otras experiencias importantes, aparte de la personal, en relación a que yo estuve enfermo también de COVID, pues fue el traslado de los cadáveres por parte de la UME, con más de 30 cadáveres desfilando, llevados por militares que parecían marcianos, con una escafandra, etcétera, una seguridad. Eso fue tremendo. Eso de aplaudir en los balcones, o sea, hacer algo como sociedad juntos, era una especie de válvula de escape a la impotencia real que teníamos. O sea, ¿qué puedes hacer? Pues algo de aplaudo a los sanitarios. En el fondo estás ahí con una frustración brutal. O sea, tú puedes cantar Resistiré en tu balcón con los vecinos, saludarles y tal, pero tú, o sea, dices, ¿a qué me enfrento? ¿Qué es esto? ¿Cuándo se va a acabar? ¿Quién nos está dando las pautas reales? O sea, estamos en manos de los científicos, de los políticos, o sea, te sientes un poco impotente, ¿no? O sea, ¿quién gestiona esta gran mierda gigante que nos ha caído a todos encima? O sea, ¿quién nos va a salvar de esto? Es un falso dilema el que nos presenta la salud y la economía como si fueran objetivos excluyentes o en tensión, o que hay que escoger uno respecto del otro. Por supuesto, no es el caso. La mejor política económica es controlar la pandemia, además de ser la mejor política sanitaria. Hay que acabar con el virus y, por lo tanto, pues las medidas sanitarias son clave. Eso no cabe duda, yo creo. O sea, si se hubiese actuado antes o si se hubiese sabido cómo actuar, se hubieran evitado muchas muertes, se hubiera suavizado un poco la crisis económica. Pero, claro, dices, si se hubiera actuado antes, claro, si yo hubiera sabido que el pangolín iba a transmitir esto al señor chino en Wuhan, tal, o sea, que te quiero decir, es muy complicado. Yo creo que tenía que haberse vivido de otra manera para que esto no hubiera ocurrido. A lo mejor se podía haber evitado con otra forma de vida, con menos amontonamiento de la gente, con que no estuvieran ciertos animales junto con las personas, muy cerca, en unas condiciones horribles. Todo esto yo creo que ha sido algo que se ha ido de las manos en la forma de vida del hombre. Algo ha pasado, ocasionado por la forma de vida. Ya estábamos avisados de lo que había pasado en China o estaba terminando de pasar en China, y sobre todo lo que estaba pasando en Italia. El gobierno pudo haber actuado mucho antes, tenía información que nosotros no teníamos y tenía que haber decretado medidas ya restrictivas que hubiesen limitado un poco, por lo menos, esas avalanchas que hemos tenido de pacientes. No se prestó suficiente atención a las señales que llegaban de todas partes, de otros países y de los propios organismos y de los propios centros sanitarios de nuestro país, ¿no? Ese fue, creo, un gran error. El gran acierto en gestión, sinceramente, está por llegar. Hay un gran acierto, pero no reside tanto en la gestión de la pandemia, sino, a mi juicio, en la movilización científica que ha supuesto la pandemia.
Yo lo que sí puedo decir es que hemos logrado visibilizar la ciencia, que nuestra sociedad sea consciente de que el científico no es un ser aislado en el laboratorio, que estamos trabajando pro y para la sociedad, al servicio de la sociedad. Y desde luego se ha puesto de manifiesto. Hemos contado con un apoyo importante también con los medios de comunicación. Esas manifestaciones y otros actos también deportivos han sido gran parte de la culpa de la gran presión que hubo en los hospitales y que han conducido realmente a que se acumulasen todos estos problemas en muchos pacientes que podrían haberse recuperado o salvado si hubiese habido capacidad para ello. Ha habido falta de prevención, no porque la alarma se declarara en marzo, sino porque venía de antiguo el asunto. No sabemos qué grado de conocimiento teníamos ya en enero de la situación que se nos venía encima. El gran acierto, sin duda alguna, el confinamiento. Yo estoy a favor del confinamiento que tuvimos en marzo y que cortó de cuajo. Esto sí que fue un cortar por lo sano, porque es la forma de evitar que la enfermedad se expanda. El perjuicio económico es lo que resta de la pandemia, ¿no? Una pandemia económica que no sabemos hasta dónde va a llegar. Algunos cifran en decenios lo necesario para recuperar la situación en la que estábamos. Es muy grave, desde luego, la situación económica y además habrá que procurar en estos fondos de reconstrucción que el reparto sea verdaderamente equilibrado. Estamos hablando entonces de proteger a los trabajadores, a las empresas. Los ERTES o la misma versión de ERTES, el Kurzarbeit y el Chômage partiel, y en fin, todo lo que son esta forma de sostener o mantener los empleos, probablemente, y no es el caso de España, es el caso del mundo entero, no subestiman el nivel de paro porque efectivamente en este momento se mantiene el vínculo laboral y entonces hay unos apoyos que están dando las empresas que siguen pagando, después le pasan la cuenta un poco al gobierno, pero hay ciertos límites sobre esto. Yo estoy dentro de ese grupo de autónomos en España que vive el agobio de ¿y qué pasará? Las pymes, estamos hablando de literalmente de millones de pymes que están siendo amenazadas. Hablábamos del sector turismo en España como un sector pues muy importante, 12-13% del PIB de España, pero el problema es que además cuántas pymes están asociadas y cuánto empleo está asociado a esas pymes, que hoy pues prácticamente está parado. La verdad es que esto nos tomó a todos por sorpresa, pero el tema del hambre es que las consecuencias económicas y en particular de paro de la pandemia casi iban al paso de la pandemia. Conforme avanzaba la pandemia se generaba el asunto del paro al día siguiente. Yo soy cocinero. Lo primero que hice fue intentar aprender cómo yo podía proteger a los míos. Yo cerré mis restaurantes, pero los convertí en comedores sociales. ¿Por qué vinimos a España hacia finales de marzo? Porque vi que de alguna manera que España, que ya estaba en la cresta de la ola de lo que era la pandemia en Europa y en el mundo, pues por diferentes razones sí que vi que estábamos como un poquito bloqueados. Por lo tanto, imagínate, ¿no? Más de 400 cocineros, miles de voluntarios, 16 cocinas, hemos estado en sinfín de municipios. En un momento hemos estado dando 50.000 comidas al día y todo esto trabajando en equipo. Nosotros sin ningún problema en ayudar puntualmente a la Cruz Roja con la infraestructura que ya podían tener en su lugar, uniéndonos a bancos de alimentos. ¿Cuánto tiempo va a estar esta incertidumbre a todos los niveles, pero también económica?
soy incapaz de hacer una previsión de cuánto tiempo. Ojalá, y en cuanto haya una vacuna que sea incontestable, ya lo tenemos, quiero pensar de manera positiva que se va a reactivar todo. Quiero pensar porque la gente está deseando vivir. Hola, buenas tardes. ¿Eres Elena? Sí, soy yo. Elena, soy Luz Casal. ¿Cómo estás? Sí, hombre, vas a ser Luz Casal. Sí, mujer, soy. Me han dado tu teléfono para que te llamara porque estás con el virus, ¿verdad? Sí. Vale. ¿Trabajas en el hospital de limpiadora? Sí. Vale, pues mira, cuántas cosas sé de ti. Pero bueno, no puedes ser tú. Sí, mujer. Mira, ¿estás bien? Dentro de... Bueno, estoy mejor. ¿Cuándo lo pillaste? ¿Hace días? Pues... Bueno, yo he vivido una experiencia fuerte porque escuchar las realidades de más de 2.000 personas durante 60 días es algo impactante. Yo considero que lo más sobresaliente de todo es haberme dado cuenta de las distintas realidades, o sea, palpar la realidad de muchísimas personas y ser capaz durante unos minutos de entender su circunstancia personal, su circunstancia vital y luego intentar ofrecer mis oídos, pero ofrecer consuelo desde una experiencia vital propia. Que fuera hay mucha gente que piensa en vosotros, en los enfermos, que piensa en vosotros, en los sanitarios y nada, mucho... Yo creo que de alguna forma esto nos ha dejado a todos, a cada uno en su campo. O sea, hay campos que les ha dejado... o sea, el turismo, por ejemplo, hundido, que en mi caso, por ejemplo, yo estaba haciendo una gira con José Mota y con Flow, teníamos 20.000 entradas ya vendidas, de venta anticipada. Eso, claro, hemos tenido que devolver las entradas, no sabemos cuándo vamos a poder volver a actuar, si se actúa será aforo reducido, querrá ir la gente, no querrá ir la gente, o sea, eso imagínate en mi campo, el turismo, que es mucho más importante a nivel económico para el país, pues igual, o sea, el turismo se ha visto muy afectado. Un país tan turístico como España, que quisimos abrir las puertas durante el verano, no tendríamos que haber sido el ejemplo mundial de cómo mantener a tu población lo más sana posible para que le dieras a las personas que nos tendrían que haber visitado, llegaran a un país que se sentían a salvo, bien cuidados, protegidos. Esas medidas no sucedieron. Pues hemos incorporado coronavirus. Claro, no habíamos tenido nunca esa palabra, afortunadamente, y COVID. Y hemos cambiado una de las acepciones de confinamiento y hemos utilizado modificaciones de palabras como estado de alarma, que lo teníamos pero no tan exactamente definido como ahora. Hemos incluido acepciones nuevas en escalar y en desescalar, en cuarentena, en cuarentenar y cuarentenear. Estas dos últimas no las teníamos y las hemos incorporado para la ocasión. En fin, como 15 o 16 palabras hemos incluido nuevas o hemos modificado las significaciones o hemos incrementado las acepciones del vocablo en el diccionario. A mí me parece que se ha abusado del término guerra. Una guerra normalmente, por lo menos tal y como la concibo yo, es entre naciones, es entre personas, es decir, es entre fuerzas, entidades o seres equiparables. Esto no era una guerra en ese sentido. La única utilización del concepto que a mí me parece que ha podido tener sentido es la de los sanitarios, cuando decían esto es como una guerra. No es una guerra, esto es como una guerra. ¿Por qué? Porque ellos se tenían que enfrentar a una situación que era prácticamente bélica. Yo creo que era un lenguaje deliberadamente elegido, no creo que fuera casualidad, sino que quien quiera que se dedique a manejar los hilos como el maestro de títeres decidió que iba a poner todos los símiles bélicos posibles, ¿no?
y entonces esto es una guerra y nosotros estamos luchando y vamos a derrotar al enemigo y todo este lenguaje bélico que pensaban que de alguna manera ayudaba a la moral de victoria o cosa por el estilo. Minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Fue útil el símil bélico en algún momento, en los primeros, sobre todo en las primeras etapas, para hacer ver a la gente que se trataba de una crisis muy seria, con un impacto severo. Sin duda la primera víctima de la guerra es la verdad, y más todavía en esta época. Por lo que antes mencionaba de que vivimos en un mundo hiperinformado. Antes, y nos remitimos a la época de Ponsonby, la gente se informaba a través de la BBC, a través de 3 o 4 periódicos serios, que tú sabías perfectamente que la información que estabas recibiendo era verídica. Ahora la gente se informa por Facebook, por Instagram. Cualquiera influencer tiene más seguidores que tú seguramente como periodista profesional y reputado. Entonces ya vivimos en una desinformación que es una vez más no solamente la primera víctima de la pandemia, sino también el gran problema de la pandemia, porque no sabemos a qué atenernos. También la descoordinación, podemos calificarlo como mentira. Mucha información que se ha dado que está preparada para quedar bien, pero no para justificar una eficacia falsa. Todo esto es lo preocupante y lo negativo, digamos, del comportamiento de los poderes públicos en relación con la COVID. La realidad que comunican desde esa cúpula de oro es totalmente opuesto a lo que realmente está sucediendo en la calle. La comunicación es crucial. Es crucial primero para informar qué está pasando, porque ante la desinformación o la falta de información es muy importante que se sepa. Y en segundo lugar, porque la información se vuelve educación. La información se vuelve recomendaciones concretas o inclusive instrucciones de comportamiento para proteger a los propios ciudadanos. Hubo un exceso de propaganda, pero medidas y ayudas para el área sanitaria no había. Es decir, que hubo un momento en que el propio gobierno era incapaz de conseguir material sanitario, hacía su propaganda, pero eran las propias autonomías, eran iniciativas personales, sociales, las que se movían y conseguían mucho antes de lo que hacía el gobierno. La verdad es que el gobierno en ese aspecto hablaba mucho y hacía poco. Yo creo que la información siempre es mejor que la desinformación. O sea, si hablamos en términos de líderes, o sea, yo quiero imaginar que en una situación en la que yo estoy confusa o tengo un cierto temor a una determinada situación, si esa persona a la que yo respeto y que representa algo importante para mí, habla, será mejor que si no dice nada. Respecto a la frecuencia de las alocuciones del presidente del Gobierno, para mí el problema no reside tanto en la frecuencia, sino en la duración. Y naturalmente, en cierto modo, también en los contenidos, ¿no? En otros países, los líderes políticos, los presidentes o los primeros ministros, también han recurrido, no sé si con tanta frecuencia, pero con mucha frecuencia a los medios de comunicación. Pero estoy pensando, por ejemplo, en Alemania con Merkel, han sido intervenciones mucho más cortas, mucho más directas, mucho más claras y mucho menos tediosas. Ha habido mucha desinformación también, tanto desde el punto de vista de algunas autoridades que pues pretendieron que el problema no existía o que nunca les iba a llegar a sus países o que finalmente sus países estaban mejor preparados, ¿verdad? Y bueno, resultó que no. ¿Cómo hubiera gestionado Torrente la pandemia? Digo, bueno, pues un poco como el gobierno, ¿no?
pues comprando mascarillas no homologadas, test falsos, tal. Entonces le dije para hacer unas risas. Y entonces al día siguiente, Santiago Segura arremete contra el gobierno. Digo, si estaba intentando hacer humor. O sea, realmente yo no decía... Cuando hablo de este gobierno, hablo de cualquier gobierno. O sea, mira Bolsonaro cogiendo el virus, Trump también después de haber dicho que no hay que llevar mascarillas. O sea, se ha hecho el ridículo globalmente. O sea, realmente no estábamos preparados, no nuestro gobierno, pobrecillos. O sea, todos los gobiernos. Yo hubiera preferido menos sermón y, por un lado, más información y un poco más conciso. O sea, yo el primer aló presidente lo oí entero. El segundo puse exactamente 2 minutos. El tercero ya no oí absolutamente nada. O sea, que al final lo que se consigue es exactamente lo contrario de lo que se pretende. Yo imagino que el presidente habrá dicho, bueno, vamos a tener una cercanía con el pueblo, vamos a acompañarle en su dolor, este tipo de cosas. Pero se le fue un poquito la mano, a mi modo de ver. Es que se le quiere sacar partido a todo. Hasta las cosas malas. Entonces yo pienso que estamos muy infestados de una forma de vivir en donde el dinero nunca es suficiente. Siempre necesitas más dinero. Y yo creo que el relato fue muy bueno. Fue muy bueno porque nos dio la oportunidad de conocer lo que existía, ¿no? Probablemente después el problema fue que hubo mensajes diferentes desde distintos ámbitos, ¿no? Y ahí es cuando se empezó a torcer. Cuando perdimos la unidad en el mensaje, cuando ya lo importante no era tanto el enfrentarnos a la enfermedad como cómo hacerlo con nuestras ideas, ¿no? O sea, cuando las ideas empezaron a ser distintas en cómo se deberían hacer las cosas, cuando la gente quizá ya no fue lo estrictamente importante. Digo, es un momento en el que hay una tensión política que yo sinceramente, o sea, es que miro a la política y se ha convertido en un sumidero que no me gusta. En general, me parece que se ha convertido en un recipiente de insultos, descalificaciones. No me gusta, no me gusta. Veo tensiones, veo odios, no me interesa. Algunas palabras de las nuevas, como desescalar, incluso se han politizado, porque había muchos ciudadanos que pensaban que desescalar era un invento de la izquierda, otros que tal otra era un invento de la derecha, y reconocerla suponía que eras de izquierdas o de derechas. Raras veces en la historia el lenguaje se politiza, el lenguaje es neutral, se emplea políticamente, pero raras veces se politiza. Y esta ha sido una ocasión en que las palabras se han revolucionado, porque han aparecido más palabras en menos tiempo que en relación con otros fenómenos. Cuando ves a Bacon, cuando ves a Giacometti y ves la oscuridad que tienen, lo trágicos que son, si el arte es un indicador de cómo es la sociedad. Es una sociedad muy oscura, muy trágica, muy desesperanzada. ¿Podríamos hacer algo? Yo pienso que sí que podíamos hacer algo. Le podemos llamar nueva normalidad y podría ser un nombre bueno, pero al final es la vida. O sea, incluso antes de esta pandemia teníamos muchísimos españoles que no sabían qué iban a poner en la mesa para dar de comer a sus hijos. Yo he tenido algún alcalde que no estaba de acuerdo en que tuviéramos líneas del hambre en sus ciudades. Es un concepto que nadie quiere, la nueva normalidad. Todos decimos, yo quiero la vieja normalidad, ¿no? Bueno, yo
ya le he estado dando vueltas y he pensado que no, que mejor que queramos una normalidad, sin más, ni nueva ni vieja, una normalidad a la que podamos vivir tranquilos y sin tener que pensar en cosas así. La nueva normalidad, entre comillas, siempre era post-COVID y siempre fue muy dura porque estábamos hablando de muchas decenas de millones de parados en el mundo entero. A mí no me gusta el concepto de nueva normalidad. Las normalidades no son nuevas ni viejas, se refiere cuando se utiliza ese concepto, es que las libertades de que disfrutábamos antes estaban sometidas a una determinada regulación o condiciones públicas y ahora están sometidas a otras. Por lo tanto, aquello era normalidad como esto es normalidad. Hay una variación de los límites o las condiciones que se imponen a las libertades ciudadanas para poderse ejercer de modo compatible con las libertades de los demás. Esto llaman nueva normalidad, pero la normalidad en materia de libertades y de convivencia cambia en la medida que van cambiando las leyes o que nos gobiernan de una o de otra manera. Me parece que es un mal concepto, la nueva normalidad. La normalidad a la que hay que aspirar es la de siempre, la misma. Hay que recuperar la normalidad sin más. La nueva normalidad yo creo que alude o se refiere al presente que estamos en este momento viviendo. Como esto no está controlado en el sentido de que este virus campa todavía a sus anchas de alguna manera, yo creo que se alude a ese término de la nueva normalidad. Es decir, ¿cuánto tiempo, la incertidumbre de cuánto tiempo tenemos que convivir entre nosotros con mascarillas y en esta situación? Hay que ajustar las cosas. La vida es un constante ajuste a situaciones que no estaban previstas, no tan graves como la que estamos viviendo, pero hay que ajustar nuestros deseos, nuestros gustos, nuestras necesidades. Y eso es una normalidad nueva, distinta. El que dijera que el virus había sido vencido, pues un cachondo, o sea, que dices, tío, cortaros un poco, o sea, intentar, o sea, lo que te digo, que al final lo que consiguen estos mensajes equívocos es que tú pierdas la confianza. Hemos derrotado al virus y controlado la pandemia y doblegado la curva. El presidente de gobierno en mayo, creo que fue, salió y dijo, hemos derrotado al virus, ¿no? O sea, me recordaba un poquito a cuando Bush cerró en falso todo el tema de Irak y apareció en un portaaviones y hizo una entrada triunfal diciendo hemos derrotado a Saddam Hussein y hemos acabado con el problema. Y luego resulta que no habías acabado con nada, ¿no? Así que a mí estas puestas en escena la verdad es que me irritan un poco porque me da la sensación de que me toman por tonto, ¿sabes? Yo comprendo que es una tentación muy grande el manipular el lenguaje para que diga lo que tú quieres que el pueblo reciba. Pero que tengan en cuenta que el pueblo no es tonto, por favor. Yo nunca creí ni entendí que lo habíamos vencido, porque yo he estado oyendo continuamente a Margarita del Val, nuestra científica, previniéndonos, que yo a veces decía, Dios mío, yo creo que es demasiado negativa, pero estuvo previniendo todo el tiempo y en los medios de comunicación, diciendo que no esperásemos al otoño, que igual la segunda ola o el virus volvía en julio, yo eso lo recuerdo perfectamente. Con lo cual yo creo que yo personalmente no me creí que ya se hubiese superado. Sí que estábamos en una situación mejor que nos permitió, digamos, relajar un poco, pero teníamos que haber relajado de una forma más sensata y no creer que se había superado. La gran mentira para mí es la consigna que inundó a finales de mayo en los diarios. Salimos más fuertes. Para mí eso fue una consigna cuyo sentido puedo entender, porque había necesidad de infundir ánimo en la sociedad. Pero lo cierto es que eso no respondía a la realidad. Ni la salida, ni la idea de salida, es decir, de superación de la pandemia, ni la idea de fortaleza respondían a la realidad. Lo que es quizá peor es que esa consigna pudo tener un efecto sobre comportamientos de la gente, animándolos
animándoles a comportarse de una manera consistente con esa consigna, ¿no? Yo creo que eso fue un desacierto. Lo que la sociedad tiene que pedirle a la clase dirigente es que los políticos están aquí para dar un servicio a la sociedad y que tienen que sentirse orgullosos de que les han dado esa posibilidad de servir. No podemos en ningún momento dejar que la clase dirigente piense que es al revés, que la ciudadanía y la sociedad están aquí para servirles a ellos. Tenemos que cambiar esto radicalmente, no en España, sino en las democracias del mundo. Y que cuando tú seas líder, cuando tú estés con esa gran misión que te dan los votos en las urnas de poder representar a diferentes grupos sociales, que estés ahí para ellos. Yo he desayunado hoy y pienso comer, tú a lo mejor también. Yo creo que sí. También, bueno, pues ¿cómo ha llegado todo eso a Madrid? Porque vivimos en Madrid. Hay cosas que salen del jardín que tengo enfrente, los limones para echarlos al agua, pero la mayoría de las cosas, pues alguien va a los mercados que hay o a las tiendas y compran la comida. Esa comida hay que traerla de lejos en algunos casos. Toda esa gente está trabajando mucho y arriesgando mucho y por muy poco dinero. Son sueldos muy pequeños. ¿Qué ganará un basurero? ¿Qué gana un sanitario? Un sanitario. ¿Qué gana? ¿Qué gana? Todo eso había que revisarlo. Es el momento de aprovechar qué es lo que ha sido imprescindible en estos meses y decir, esta es la gente que es imprescindible de verdad. La vacuna sigue siendo la gran esperanza. Lo que ocurre es que, como requiere su tiempo, tenemos que agarrarnos a otro tipo de tratamientos, de fármacos que puedan prevenir o paliar, de acuerdo, que puedan contribuir. Pero, hombre, yo quiero creer que el verano lo vamos a tener sin mascarillas. Alguien me lo ha dicho ayer y me lo he cogido, diciendo el próximo verano sin mascarillas. Vamos a pensar, sin ser unos frívolos y volver a hacer una vida con toda la normalidad y demás, pero sí vivir en la esperanza de que tengamos ya un verano sin mascarillas en el 2021. Solo podremos derrotar al virus con la vacuna. Y por lo tanto, lo que habría que hacer es pues dedicarle todos los recursos que sean necesarios al desarrollo de la vacuna. Hay que aprender a prevenir, hay que aprender a dedicar recursos a acontecimientos contingentes, pero que exigen esa preparación nuestra para no vernos desbordados, saturados, colapsados. A lo largo de nuestro reciente pasado sabemos que para muchas de las gravísimas enfermedades que hubo se ha combatido con vacunas. No puede haber un trasfondo político en este tema que nos que influya hasta en la asistencia sanitaria, ni leyes en las diferentes autonomías, cada una pues con su competencia. Lo que tiene que haber es una ley de epidemias. El gobierno tiene que crear una ley de epidemia y con eso, desde el punto de vista sanitario, se evita todo el tema político que pasa ahora con que unas autonomías pues se le aplican unas medidas de seguridad totalmente diferentes a las otras. Se ve que hay una intencionalidad política que no tiene por qué ver en el tema sanitario. Tiene que haber una coordinación. España es un país que siempre en las dificultades demuestra su grandeza. Yo creo que los españoles deberíamos de sentirnos mucho más unidos, deberíamos de dejarnos de pelearnos tanto.
Me parece que es un terreno peligrosísimo, ¿no? O sea, marcar tantísimo las diferencias. Somos hojas al merced del viento, que en cualquier momento puede pasar algo catastrófico y que está muy bien decir que esperanza y todas esas cosas y no sé qué, pero que también que vayamos con más cuidado, porque esta vez ha sido un virus, pero a lo mejor más adelante es otro tipo de alarma, y que no nos coja tan desprevenidos como esta vez. Esta gente dice, no, saldremos mejores. Digo, pues no sé cómo coño van a salir mejores. O sea, ¿saldremos jodidos? Sí, eso lo veo. O sea, si tú me dices, ¿saldremos jodidos de esta pandemia? Digo, sí, mira, tiene usted razón. Pero saldremos. Ese es el mensaje de esperanza. Que saldremos jodidos, saldremos peores o saldremos perjudicados. Pero saldremos. Yo eso sí que lo creo. Difícil, ¿eh? Yo creo, a ver, lo que más debemos aprender es que no somos tan importantes como pensábamos como individuos, que formamos parte de una sociedad mucho más grande que nosotros mismos, que como sociedad seremos capaces de sobrevivir porque forma parte del instinto de cada ser humano, el instinto de supervivencia es innato, y que seremos capaces de demostrarlo una vez más. Yo creo que la primera gran pandemia es el egoísmo. El egoísmo. Se vive más cómodo en el odio que en el amor, porque el odio es de ti hacia afuera, patadas, pero el amor implica compromiso y renuncia. Y asumir el amor de frente y de cara es de valientes, es todo lo contrario. Le tenemos miedo hoy en día a palabras como bondad. Y para mí, el primer síntoma de inteligencia de una persona es su capacidad, su bondad. Y parece que le tenemos miedo, ¿no? Huimos de esa palabra como el vampiro de la cruz y del ajo. Las sociedades ricas son frágiles. Y aunque en España tengamos mucha gente que no lo esté pasando en ciertos momentos también, incluso en boom económico, la gente pobre del mundo, por desgracia, está mucho más preparada que la gente rica del mundo para estos momentos. Entonces, en una pandemia como esta sí que te das cuenta que a veces los que más tenemos somos los que más nos quejamos y que los que menos tienen son los que están ahí al pie del cañón haciendo que todo funcione. Esa es la gran realidad. Al final, el que nos está sacando de esta pandemia es el que menos tiene. Y esa es la gran realidad. Va a salir una humanidad nueva, una convivencia nueva, un mundo nuevo, no de la pandemia, sino de las grandes revoluciones científicas que tenemos inmediatas, en la comunicación, en el modo de trabajar. Solamente la revolución digital es más transformadora que todas las revoluciones que se han producido en el mundo juntas. No tenemos todo resuelto y tenemos que pedir a los gobiernos mayor previsión y mayor humildad a la hora de analizar los problemas y jerarquizarlos y no creernos que tenemos ya todo resuelto y que tenemos servicios públicos más que sobrados y suficientes para nuestras necesidades. No es verdad, hay que insistir en dotar los servicios públicos mejor de lo que tenemos. La solución está en unos gobiernos mejores y en que el hombre que nos señalen unos espacios de gozar del mundo que no sea a costa de esquilmarlo tanto. A ver si eso es posible. Escuchando música, leyendo, haciendo un trabajo, yo qué sé, considerando todo esto un poco.